Estructura económica de México. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a un conjunto de elementos y de relaciones entre ellos que forman una unidad o sistema, distinguible de otras unidades. En México, la determinan principalmente las relaciones de producción que se desarrollan en el interior del mismo, como por ejemplo las jurídicas, políticas, así como las estructuras ideológicas en una sociedad, que se puede esquematizar de la siguiente manera: estructura económica, estructura política y estructura social. En Yucatán, en el sector primario, a pesar de la escasez de suelos, se puede decir que una actividad relativamente importante es la agricultura y la ganadería desde tiempos prehispánicos. Algunas de las materias principales son enequén, milpa, maíz, frijol y calabaza. En los últimos años, la papaya ha sido un cultivo que se ha desarrollado con fines de exportación. La importante producción de miel hace del estado el primer lugar nacional en producción y exportación de dicho producto. Por otra parte, la actividad ganadera se distribuye por la zona oriental y el sur del estado, destacando el municipio de Tizimín y el municipio de Suscap. Para que nuestras actividades primarias prevalezcan, es importante respetar las vedas, para que así las especies de captura se prolonguen por más tiempo. Esto hará que en la temporada haya mayor ganancia. En actividades secundarias hay que darle oportunidad a los trabajos manufactureros, ya que estos son los trabajos que no dependerán de los tiempos, que es lo que caracteriza a Yucatán. En actividades terciarias podemos dar el ejemplo del turismo, ya que es el campo laboral más importante, y según el INEGI, ahí es donde más se contribuye al PIB. Por eso es importante conservar esas actividades, que se deben cuidar los lugares de turismo como la playa de Progreso, cenotes, manglares, Chichén Itzá, etc., y darles oportunidades de inversión. La estructura política se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Aquí en Yucatán, el poder ejecutivo es ejercido por el gobernador del estado, Rolando Zapata Bella, y el legislativo por el Congreso de Yucatán, que es una legislatura unicameral compuesta por 25 diputados. Tanto el gobernador como los diputados son elegidos por sufragio universal y secreto. El poder judicial del estado lo ejerce el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y por último, la estructura social, que está integrada por diferentes organizaciones, que pueden ser el Estado, la Iglesia, el Ejército, partidos políticos como el PRI, el PAN, el PRD, Morena, empresarios, etc. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. La economía se centra en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno, en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y el comportamiento humanos, que es un objeto de estudio altamente dinámico. La economía se puede dividir en dos grandes áreas de estudio: la macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado; la microeconomía, que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos. Además, existen diversas maneras de organizar una sociedad que se pueden englobar en mayor o menor medida en un sistema u otro. Las clasificaciones más importantes de los sistemas económicos son las siguientes: sistemas económicos según exista o no propiedad privada, que pueden ser economías capitalistas, también denominada economía libre o de libre mercado. Son economías en las que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que determinen precios y mercados. Economías socialistas, también conocida como economía de planificación central, en su estado más puro exige la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. Economías mixtas. Actualmente las economías suelen ser mixtas, en las que una gran parte de las decisiones las toman los ciudadanos y las otras las gobierno. Esto permite corregir los fallos del mercado que existen. Los sistemas económicos tenemos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones, que pueden ser economía tradicional, que son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición; economía autoritaria,
que son las decisiones económicas que son tomadas por una autoridad central, y la economía de mercado, en la que la mayoría de las decisiones económicas son tomadas por los mismos ciudadanos. Poder. Como poder podemos hacer referencia a una autoridad o persona que tiene el mando en alguna sociedad o a algún asunto que se le encomiende. Para Max Weber, poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. El poder abarca diversos aspectos, entre los que le destacan el poder económico, de que depende el desarrollo de la estructura de un país. Como ejemplos podemos poner en el poder nacional estaría nuestro presidente Enrique Peña Nieto, y en el poder gubernamental nuestro gobernador Rolando Zapata Bello. El poder es muy importante en una sociedad, debido a que si el poder económico está elevado en la sociedad, pues ésta tendrá mejores ganancias y una mejor calidad de vida. De lo contrario, si el poder económico está muy bajo, pues la calidad de vida de los habitantes disminuiría. Los sectores productivos. ¿Qué son? Los sectores productivos o económicos son las distintas regiones o divisiones de la actividad económica atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. En estos se distinguen 5 grandes sectores, denominados primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. El sector primario son lo que se refiere a agricultura, minería, ganadería y apicultura. Sector secundario. Este sector se divide en 2 subsectores: el industrial extractivo, que son la industria minera y petrolífera, y el industrial de transformación, como las actividades de envasado y embotellado. Sector terciario. A ofrecer servicios de la sociedad, de las personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está en constante aumento. Sector cuaternario. Complementa a los 3 sectores tradicionales con actividades relacionadas con el valor intangible de la información. Sector quinario. Relativo a los servicios sin ánimo de lucro relacionados con la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. Este sistema puede abarcar especialmente en Yucatán, ya que se encuentran los 3 primeros sectores desarrollados aquí en Mérida, siendo importante económicamente junto con el turismo, que es lo que más aporta en la economía yucateca. En México, en la diversidad de estados, sectores como el segundo y tercero predominan en la mayoría de las regiones mexicanas. El desarrollo económico. El desarrollo económico es el proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado a uno más avanzado. El desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto. Trae como consecuencias que los niveles de vida van mejorando, lo que da cambios cuantitativos y cualitativos. Actualmente México se encuentra entre los países con un gran desarrollo económico. El Tratado de Libre Comercio lo ha impulsado a alcanzar esto, ya que beneficia al país por su importación de productos a América del Norte. El turismo es otro gran factor que le ha dejado un buen desarrollo económicamente, ya que mucha gente de otros países vienen a visitar varios puntos importantes arqueológicamente de México. El subdesarrollo económico. El subdesarrollo económico se refiere al atraso que se presenta en la economía de un país, que se manifiesta en el bajo nivel de calidad de vida de la sociedad. Este no solo es un problema que afecta a la economía de un país, sino que se refleja en diversos problemas sociales y culturales, ya que de alguna forma estos se complementan, de manera que si faltase uno pasaría lo mismo con el otro. Con una definición más exacta, el subdesarrollo es el estado de cosas donde se presenta una economía dual. Entre las características del subdesarrollo destacan: mano de obra poco calificada, constante desigual de ingresos, bajo ingreso per cápita, desempleo alto y, por lo regular, tecnología escasa y obsoleta. Las autoridades en sus últimas declaraciones afirman que el PIB estatal es elevado, teniendo como ejemplo que la industria de producción es una de las que aportan mayor cantidad de ingresos y trabajos en el estado, promoviendo así el desarrollo de Yucatán. En los países subdesarrollados, la constante es que el gobierno sea el principal generador de obra, y eso no ocurre en Yucatán, señaló Guillermo Cortés González, titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación de Yucatán, CEPLAN.
indicando así que nuestro estado no se encuentra categorizado como subdesarrollado. Agentes económicos. Los recursos son los elementos básicos utilizados en la producción de bienes y servicios, por lo que se les denomina factores productivos. Los factores productivos son 4: tierra, trabajo, capital, que puede ser el físico, que se refiere a las máquinas, edificios, etc. Al financiero, que se refiere a todo lo que lleva el dinero, y al humano, que es la educación. En México, la educación se encuentra en un estado grave. El sistema no ha sido del todo muy bueno, ya que los niños, niñas y jóvenes del país no garantizan su derecho a la educación gratuita, laica, obligatoria, universal y sobre todo de calidad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, alumnos, maestros, padres de familia, autoridades, que asumamos nuestra responsabilidad como actores de la comunidad educativa. A la iniciativa empresarial, que se define como la capacidad de reunir los recursos necesarios para producir y distribuir bienes, servicios y tecnologías. La actividad económica consiste en la producción de una amplia gama de bienes y servicios cuyo destino final es satisfacer las necesidades humanas. Los agentes responsables de la actividad económica son las familias, las empresas y el sector público. El intercambio permite la división del trabajo y la especialización de los trabajadores en tareas más concretas para que se logre el incremento de la producción y la introducción de maquinaria especializada. El trueque es el intercambio de un bien por otro. Tiene inconvenientes cuando no son las mismas necesidades, pero cuando interviene el dinero, el intercambio es fácil y eficiente, ya que no se requiere que coincidan las necesidades. Como ejemplo del trueque en Yucatán, tenemos que destacar el trueque de plantas y libros en Maxcanó. Se trata del programa de trueque de plantas y libros con organización de la Biblioteca Carlos Menéndez del Grupo Megamedia. El programa es para promover la lectura y el cuidado del medio ambiente. La biblioteca llevará 200 libros con diferentes títulos y para todas las edades, y plantas como albahaca, moringa, suculenta, neem, vicaria y malviento, entre otras. En la actividad se podrá intercambiar libros con otros títulos y plantas con especies naturales. También podrán intercambiar libros por plantas y viceversa. El dinero es todo un medio de pago generalmente aceptado que puede intercambiarse por servicios. La empresa es la unidad de producción básica. Contrata trabajo y compra o alquila otros factores con el fin de elaborar y vender bienes y servicios. La empresa tiene 3 categorías. A. Industriales, que son las que adquieren materias primas para transformarlas en productos preparados para el consumo. B. Comerciales, que son las que compran para luego vender a un precio más elevado y obtener beneficio. C. De servicios, que ofrecen un disfrute directo de una actividad. En Yucatán existen los 3 tipos de empresas. Como ejemplos, en las industriales podemos decir que la salinera de Yucatán adquiere la materia prima para transformarla en productos preparados para el consumo, al igual que la cervecería Modelo. En comerciales podemos claramente decir que Donosusa compra para luego vender a un precio más elevado y obtener beneficio. Y de servicios podemos denominar el Hotel Conquistador en Paseo Montejo. La actividad económica. La actividad económica, por lo tanto, es el procedimiento que implica la producción y el intercambio de servicios y productos para satisfacer las necesidades de los individuos. Existen 3 grandes sectores económicos, tanto en México como en el mundo, y agrupan toda la producción económica del país: el sector primario, secundario y terciario. Estos incluyen desde actividades agrícolas simples, pasando por la producción industrial como el ensamblaje de automóviles, hasta actividades de servicio como la enseñanza de idiomas. En Yucatán, el sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados.
Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, la pesca, explotación forestal y la minería. Usualmente los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales, en donde para Yucatán la pesca es uno de los principales sectores primarios de economía. En las actividades secundarias se destaca la industria automotriz, la cual gracias a sus altos estándares de calidad es reconocida a nivel mundial. También es notable la producción de electrónica de consumo, de la cual México es el sexto productor a nivel mundial desde el 2009. Otras industrias representativas de este sector económico son la petroquímica, la producción de cemento y la construcción de textiles y las bebidas y alimentos. En las actividades petroquímicas destaca Pemex, la segunda compañía más grande de Latinoamérica. En las actividades terciarias o de servicios de México sobresalen el turismo, el comercio, la banca, las telecomunicaciones, el transporte, la salud, la educación, la administración pública, el entretenimiento y la defensa. El sector turístico es la cuarta fuente de ingresos fuera del país. México es el octavo país más visitado del mundo, con más de 20 millones de turistas al año. En este último, Yucatán basa fuertemente parte de su economía, especialmente el turismo, que ha ido incrementando con el paso de los años. Materias primas. Como materias primas podemos definir a todos los elementos o recursos naturales que se utilizan para la elaboración de un producto. Las materias primas pueden dividirse en origen animal, origen vegetal y origen mineral. En el origen animal tenemos la ganadería y la pesca. En el origen vegetal la agricultura y la explotación forestal. En el origen mineral se encuentran las minas y sus yacimientos. Una de las materias primas más importantes en México es el maíz, con el cual se elaboran la mayoría de sus productos que se consumen aquí en el estado, como mencioné, la tortilla, la masa y sus derivados de estos. Hablando más a profundidad, en Yucatán, una de las materias primas más primordiales es el chile habanero y la pesca, ya que Yucatán se encuentra rodeado por agua. Mano de obra. Tiene más sentido si se dice que las obras o trabajos son ejecutados por personas, trabajadores, que por esfuerzo físico y mental fabrican un bien. La mano de obra tiene diferentes secciones como mano de obra directa, mano de obra indirecta, mano de obra de gestión y mano de obra comercial. El mano de obra directa es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la producción. La mano de obra indirecta es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa. La mano de obra de gestión es la mano de obra que corresponde al personal directivo y ejecutivo de la empresa. Mano de obra comercial es la mano de obra generada por el área comercial y construcción de la empresa. En las empresas mexicanas es muy usual ver a mano de obra de todas las secciones antemostradas. En las regiones mexicanas se ha dado un porcentaje, la mayoría de las empresas tienen mucha mano de obra, pero en el porcentaje restante sale Yucatán, donde hoy en día muy poca mano de obra y el gobierno yucateco no demuestra importancia en esa parte socioeconómica. Proceso de producción. El proceso de producción es un sistema de acciones continuas orientadas a la transformación con el único fin de tener un resultado. Este consta de 3 elementos. Los insumos, o mejor conocidos como factores o recursos, los cuales son materiales principales que se incorporan al proceso para su transformación. Luego está el producto, que es el resultado final de un proceso de producción. Y de último se encuentran las operaciones o llamados resultados, que son las fases del proceso de transformación, las cuales son muy importantes para convertir los insumos en productos ya terminados. La miel es un producto muy comercializado en el estado de Yucatán, en donde el recurso es el néctar de las flores que las abejas absorben y luego es llevada al panal donde la almacenan. Ya una vez almacenada, se saca y se deposita en una fuente en donde se procesa para que el producto ya esté listo para el consumo en casa. Recursos naturales. Los recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios que se obtienen de la naturaleza sin que intervenga la mano del hombre. Son valiosos para las sociedades humanas, puesto que contribuyen a su bienestar y desarrollo. Los recursos humanos son las personas con las que cuenta una organización para desarrollar las actividades propias de esa empresa.
Estos los convierten en un recurso valioso para lograr el desarrollo de la economía. No obstante, para vislumbrar un avance significativo, se debe realizar una buena administración de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la sociedad. Los recursos naturales que obtenemos del medio ambiente pueden ser de distintos tipos, agotables e inagotables. Los agotables se clasifican en no renovables y renovables. Los no renovables, a su vez, en físicos como los minerales y combustibles fósiles, y los renovables en biológicos como animales y plantas, y físicos como el agua y el suelo. Y los inagotables, como ejemplo, el viento, el sol y el aire. Recursos no renovables. Conocidos también como irrenovables, son llamados de esta manera porque una vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural. Como ejemplo de estos tenemos el gas, el petróleo y los metales. Son irrenovables ya que a pesar de utilizarlos de manera racional, se agotarían. Recursos renovables. Son aquellos que pueden regenerarse mediante procesos naturales. Como ejemplo se puede mencionar la fauna y la flora, ya que estos son renovables, pero deben preservarse y conservarse para evitar su desaparición, como es la caza indiscriminada de las ballenas y otros animales en peligro de extinción, así también como la tala de árboles. Recursos continuos, también conocidos como inagotables, son aquellas fuentes de energía consideradas interminables y que no son afectadas por la actividad del hombre. Claros ejemplos son la energía solar y el aire, que son inagotables. Sin embargo, debemos cuidarlos y evitar contaminarlos. Yucatán es un estado abundante en riqueza natural y reservas ecológicas de gran belleza que albergan a una amplia diversidad de fauna y flora. El henequén es una de las fibras naturales de mayor importancia artesanal en Yucatán. Lo extraen y lo llevan a plantas industriales para así fabricar productos a base de él. Las plantas son la primera importancia para los habitantes, y Yucatán produce muchas, en su mayoría nativas del estado. El maíz es un cereal importante en la cultura maya, y ha sido cultivado desde la antigüedad, y se han hecho varios productos con él. De igual manera, uno de los principales atractivos naturales del estado son los depósitos naturales de aguas subterráneos conocidos como cenotes y aguadas. Superestructura e infraestructura. Según Karl Marx, la estructura de una sociedad la componen dos sectores fundamentales. Número 1. La base económica o infraestructura. Y número 2. La superestructura. ¿Qué es la infraestructura? La infraestructura determina la estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma, incluyéndose en estos niveles las fuerzas productivas y las relaciones de producción que se dan en la misma. La infraestructura económica se destaca por ser la base material de la economía de una entidad. También incluye los servicios y elementos necesarios para que una organización funcione acorde a sus necesidades. Ejemplos de infraestructura en Yucatán se pueden resaltar las carreteras, el nuevo Centro Internacional de Congresos ubicado en la Avenida Colón y el nuevo puente que se construirá Mérida Progreso. Superestructura. Carlos Marx afirma que es la unión de una estructura jurídico-política y una ideología, entre las que se pueden identificar el derecho, el Estado, la Iglesia, los partidos políticos, así como las leyes que sirven como instrumentos para que las clases dominantes impongan el poder sobre la clase dominada. Por ejemplo, el registro civil en Yucatán, ya que se realiza el cambio para que el apellido materno pueda ponerse como primer apellido de su hijo o hija, según lo deseado por los padres del menor. Como ejemplo de superestructura política, podemos mencionar el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y en el social, a la CNDH, ya que cuida los derechos de los seres humanos, haciendo hincapié en los derechos de la mujer, ya que han habido varios cambios para que estos se puedan respetar y hacer valorar cada día un poco más. Tipos de cambio social.
El cambio social se refiere a la alteración o diversificación de las estructuras sociales que estuvieran establecidas en las normas, valores, productos y símbolos culturales. El cambio social es un fenómeno colectivo que afecta las condiciones o modos de vida de una sociedad. Los cambios se pueden presentar en todo lugar, momento, situación o etc. Estos cambios también ocurren en las sociedades, las cuales cambian de manera constante, pues con el paso del tiempo evolucionamos de forma paulatina. Los cambios sociales pueden ser de tipo estructural o coyuntural. El coyuntural es el cambio que se caracteriza porque cuando ocurre altera la estructura de una sociedad. Se presenta de forma rápida, en lugares específicos, en momentos determinados y son decisivos. Los mejores ejemplos de cambios coyunturales son las crisis económicas, las revoluciones y los golpes de Estado. El cambio estructural, en cambio, se presenta cuando se modifican las relaciones existentes en el interior de una sociedad, sin alterar de forma importante su existencia. En nuestro estado, los cambios estructurales tienen lugar de manera lenta, no se dan de forma rápida. En México, un cambio estructural tuvo lugar cuando las mujeres ingresaron al campo laboral, ya que consideraba que las mujeres solo podían realizar en labores domésticas. Aunque con el paso del tiempo, hoy en día es muy común ver a las mujeres realizando diversas actividades laborales. Teoría estructural funcionalista. Los orígenes de este enfoque aparecen en los trabajos de David Emilio Durkheim, sociólogo que nació en Épinal, Francia, en 1858. El concepto de estructura hace referencia a la sociedad que se desea analizar, cuáles son sus partes fundamentales y relación entre ellas. Desde la perspectiva estructural funcionalista, los hombres se hallan en continua interacción y las relaciones que establecen entre ellos no son casuales, sino recurrentes y constantes. El estatus puede definirse como la posición de una persona en un grupo social. En algunas comunidades indígenas, los ancianos tienen una posición o un estatus elevado debido a que en esas poblaciones una edad avanzada se representa como una mayor sabiduría. Los estatus se dividen en dos tipos, por la adscripción y adquirido. Los estatus de adscripción es aquel que se adquiere en el momento de nacimiento. Por ejemplo, en la antigüedad, si eras hijo de un rey y vas a ser un príncipe, eso se viene siendo adquisición desde el momento en que naces. Se traspasa el estatus. Y por el otro lado tenemos el estatus adquirido. Es un estatus que se gana. Por ejemplo, podemos poner una posición en un trabajo. Empiezas desde abajo y vas subiendo hasta lograr una posición más alta y un mejor nivel social. El rol. Los roles precisan los modos en que los individuos pertenecen al sistema y participan y cómo se comprometen en este sistema. Hay diferentes tipos de roles: el rol de una madre, un médico, un gobernador. Cada uno tiene un rol muy importante en la sociedad, pero muy diferente a otros roles. Movilidad social y cambio social. La movilidad social es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un determinado sistema socioeconómico. La sociología estudia mucho dicho fenómeno en el marco de las teorías y clases sociales. Las estratifican social, la meritocracia y el estatus social. Cambio social. El cambio social es una alteración despreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de estructuras ligadas a normas, los valores y a los productos de las mismas. El estudio, el cambio social, comprende la determinación de las causas o factores que producen el cambio social. En México, algunos lugares de México hemos podido lograr algún cambio social. En caso de Monterrey, Chihuahua, entre otros, ya es posible el casamiento gay. Pero aquí en Yucatán no se ha dado ese cambio social. Eso es un ejemplo de un cambio social. En cuanto a la movilidad social, hay mucho en los estados de Tijuana, Baja California, y la movilidad social es importante en el estado de Yucatán, no tanto ya que la socioeconomía yucateca no es baja comparado con otros estados. Comisión Económica para América Latina. La CEPAL se creó en 1948 con el objetivo de evaluar e interpretar el proceso histórico de este subcontinente, para buscar y asentar las bases que permitan poner en práctica políticas económicas que consoliden la economía capitalista de la región. La propuesta de la CEPAL, más utilizada, discutida, revisada y corregida posteriormente por los gobiernos latinoamericanos, se basa de la idea
de que el desarrollo de los países en la región sí era posible. La sede subregional en México se estableció en 1951 y sirve a 10 países: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Funciona como un centro de asistencia técnica e investigación de excelencia para asesorar a los gobiernos de la región, el más alto nivel, en el desarrollo, formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, además de dar capacitación a funcionarios públicos. Capitalismo periférico. Nuestro país se caracteriza por estar entre los principales productores de petróleo en el mundo, pues cuenta con grandes reservas petroleras compitiendo con los mismos productores mundiales. Asimismo, destaca por ser rico en diversos minerales, además de contar con diversas actividades importantes, entre las que se encuentran la agricultura, la pesca, la silvicultura y el turismo, que son de gran importancia para el desarrollo de nuestro país. A pesar de esto, es una triste realidad que más de la mitad de la población del país se encuentran en estado de pobreza patrimonial y otro número importante en estado de pobreza extrema. La situación actual de nuestro país es el resultado del llamado capitalismo periférico. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? El capitalismo periférico considera la idea de un desarrollo desigual. Se puede afirmar que se basa principalmente en la desigualdad de clases sociales. En el capitalismo periférico intervienen dos conceptos básicos: el de centro y el de la periferia. Se llaman centros a los lugares donde se establecen primero las técnicas capitalistas de producción. Por otro lado, la periferia, como su nombre lo indica, está formada por una economía rezagada en cuanto a tecnología y organización. A este concepto se le denomina dualidad centro-periferia. La teoría de la dependencia, del economista argentino Raúl Federico Prebisch Linares, surge como respuesta al problema del retraso económico que vive la mayoría de los países de América Latina. Esta teoría nos dice que la economía del mundo es desigual y perjudicial entre los países que pertenecen al primer mundo y los países subdesarrollados. Estos últimos que sostienen un sistema capitalista periférico, ya que sus productos son de bajo valor, a diferencia de los países del primer mundo cuya producción tiene un valor elevado. Los índices de pobreza que registra el Coneval en México determinan que las condiciones en las que se encuentra Yucatán, nuestro estado, aún con el auge económico, la marginación, las carencias y las condiciones de extrema pobreza también aumentan y se acentúan. Las condiciones de la población en el país son cada vez peores y el mismo resultado es para nuestro estado. Es innegable que en Yucatán hay un auge económico, pero también está claro que no toda la población está recibiendo este beneficio. El auge económico del estado no tiene efectos inmediatos. Ciertamente hay una importante inyección de inversiones, pero eso obliga a que ciertas zonas del estado reciban este beneficio mientras que otras no. Por ello, los municipios pobres serán aún más pobres y ahondará la desigualdad entre los mismos. Mérida es la ciudad que más beneficios recibe, pero el sector rural no percibe este auge. Hay sectores agrícolas que están creciendo. Sin embargo, no todos los municipios tienen las mismas condiciones. Por ello, municipios como Tasdiú, Chiquinzonot, Mayapán, Chaxinquín, donde la población se encuentra entre los márgenes de la pobreza extrema, sufrirán aún más. Por ello, de manera inmediata, el gobierno estatal debe crear una estrategia para incluir estas comunidades para poder tener mayores posibilidades a este auge económico. Modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista es la primera forma de explotación del hombre por el hombre en la historia de la humanidad. La esclavitud surge con las conquistas de otros pueblos, su sometimiento y consecuente saqueo, en donde el botín más importante es la fuerza de trabajo. La sociedad se polariza en esclavista y esclavos. Nace el Estado como mecanismo de represión para los esclavos, y aparecen los sistemas de normas y prescripciones jurídicas en las que se plasma la voluntad de la clase dominante. En consecuencia, los esclavos iniciaron una serie de sublevaciones cada vez más difíciles de contener, que finalmente volvió a los esclavos libertos. Con el transcurso del tiempo,
Los propietarios de tierras cedieron parcelas a los esclavos libertos y hombres libres bajo una serie de condiciones, como la entrega de tributos al jefe. Pero no eran esclavos. Eso fue un antecedente del feudalismo. Un ejemplo sería la conquista de Yucatán, que fue la campaña realizada por el Imperio Español en Mesoamérica contra los estados mayas en los territorios septentrionales y centrales de la península de Yucatán. La conquista empezó en 1520 y el descontento de los mayas de Yucatán entró en erupción mucho más adelante, en una rebelión abierta durante la última mitad del siglo XIX, en la llamada Guerra de Castas. Modo de producción feudal. Luego de la caída del Imperio Romano, los esclavos adquirieron su libertad y comenzaron a trabajar los terrenos, surgiendo así los campesinos o siervos, que se agrupaban en torno a un señor feudal, ya que les brindaba protección a cambio de su trabajo. Se da el desarrollo de tres clases sociales: los campesinos o siervos, los artesanos, los señores feudales o terratenientes y la monarquía o reyes. Surge la Iglesia como factor dominante y protectora de la estructura social. Su doctrina, basada en la indulgencia, aseguraba el cielo para aquellos que dieran jugosas limosnas. La Iglesia entregaba a los terratenientes ciertos documentos en los que afirmaba que los pecadores eran perdonados a cambio de cierta cantidad de tierra. De esta manera la Iglesia se enriquecía cada vez más. El comercio exterior se amplía luego del descubrimiento de América. La apertura de la ruta marítima hacia este nuevo mundo y la India, junto a la producción mercantil, va incrementándose y se moderniza cada vez más. En este mercado, las actividades en las que se desenvuelve el feudalismo se encuentra la semilla del capitalismo. Modo de producción capitalista. Estos reformaron la tendencia del intercambio y fomentaron el comercio. Los sistemas en el que predominaba el comercio o lo mercantil, es decir, cuyo objeto principal consistía en el intercambio de bienes. La primera revolución industrial tuvo lugar en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Los cambios más inmediatos se produjeron en los productos que, cómo y dónde se producía. El trabajo se trasladó de la fábrica de productos primarios a los bienes manufacturados y servicios. Se produjo nuevos conocimientos tecnológicos a partir del uso masivo de la máquina a vapor, y gracias a una mayor experiencia productiva que también favoreció a la creación de grandes empresas. Existen varios tipos de capitalismo. El primitivo, no abarca toda la sociedad, sino solo partes aisladas de ella. El capitalismo mercantil, que surge en la Edad Media hasta el final del siglo XVIII. El capitalismo intacto, que es producto de la revolución industrial. Y el capitalismo contemporáneo. Modo de producción socialista. Según Marx, el modo de producción socialista se basa en un régimen de propiedad colectiva, lo que supone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Marx utilizó para sus análisis diversos modos de producción, y la literatura marxista suele ser reducidos a modo de esquema. La siguiente sucesión de modos de producción a través de la historia de la humanidad: modo de producción esclavista, modo de producción feudal y modo de producción capitalista. Según Marx, son los instrumentos que sirven al cabo para hacer el trabajo. Estos son inherentes, quiere decir que intervienen tanto en el sistema esclavista, feudal y capitalista, como por ejemplo en México llegó a tener el modo de producción esclavista, feudal, pero no ha llegado de grado de tener el capitalista. En Yucatán se desarrollan los tipos esclavistas y feudales en la agricultura. Por ejemplo, los mayas aplicaban este tipo de producciones hasta la colonización española y llegó a suceder este modo de producción esclavista. Su teoría se diferencia del estructuralismo porque las estructuras sociales son concebidas como una red de relaciones sociales que se encuentran en el desarrollo de la historia. Su teoría se diferencia del estructuralismo porque las estructuras sociales son concebidas como una red de relaciones sociales que se encuentran en el desarrollo de la historia. De igual manera, es conocida como materialismo histórico, la que asegura que las relaciones de los seres humanos se determinan por las diversas relaciones que se establecen durante la creación de las condiciones materiales de la existencia. Desde la aparición del hombre en la Tierra, ha tenido que satisfacerse de muchas necesidades para poder sobrevivir.
Unos grandes ejemplos pueden ser la comida, un lugar donde pueda refugiarse, la vestimenta, entre muchas otras cosas. Entonces, el primer hecho histórico de acá se desprende, ya que según Marx, el hombre debe producir cosas para que se pueda satisfacer, lo cual, el primer trabajo por el ser humano fue la transformación de objetos que se encuentran en la misma naturaleza, lo cual se plasmó hasta ahora. En la actualidad, unos grandes ejemplos puede ser la recolección de frutos, que fue sustituida por la agricultura, la domesticación de animales, que fue sustituida por la ganadería. Modo de producción primitiva. Se caracteriza por ser el grupo que comparte un territorio y sus objetivos, y se distinguen distintos tipos de organización social, los cuales son la horda, la cual es la forma más simple de sociedad, en la que no hay una relación de paternidad, filiación ni descendencia. De esta se destaca un macho dominante, con una o más hembras con sus respectivas crías. Estos se caracterizan por ser nómadas dedicados a la recolección. El clan. Se caracteriza por tener descendencia. Los individuos eligen a su pareja fuera del grupo y se mantienen unidos como una gran familia. La tribu. Se forma con la unión de varios subgrupos que dominan un territorio determinado, poseen homogeneidad cultural y tienen un lenguaje definido. Cuentan con una organización política determinada. Cuando las tribus comienzan a unirse, se forman los pueblos, que son los antecedentes culturales de los estados y naciones actuales. Su forma de vida es nómada, ya que los hombres no contaban con los conocimientos e instrumentos para trabajar la tierra y obtener alimentos para subsistir. Su alimentación consistía en vegetales, frutos y raíces, y sus primeros instrumentos de trabajo fueron rudimentarios o toscos, como la piedra y el palo. Al descubrirse el fuego, comenzaron el dominio de la naturaleza y mejora de su alimentación, ya que comenzaron a ingerir alimentos cocidos y a elaborar nuevos instrumentos de trabajo, como lo son el arco, la flecha y la lanza, los cuales dan inicio a una nueva época en el desarrollo de la fuerza productiva. Con ello surge la división del trabajo, conocida como la división natural, que consiste en que el hombre se dedique a la caza y a la pesca y la mujer a la recolección y elaboración de los alimentos. Tiempo después, surge la segunda división del trabajo, representada por la agricultura y la ganadería, que es un paso muy importante en el desarrollo de la fuerza productiva, con lo que el hombre se transforma de nómada en sedentario, y se comienzan a formar los primeros pueblos y culturas. Aparece el trueque, la propiedad privada sobre los medios de producción, y con ello la hacienda individual y privada, que se convierte en la principal unidad económica. La economía maya gira en torno a la explotación de los recursos del bosque tropical húmedo para cubrir las necesidades de una sociedad compleja y estratífica. Tenían un medio de producción básico, y tanto la tierra como la fuerza de trabajo estaban controladas por el organismo político. De los recursos de las tierras bajas, el más importante era el maíz, al que le siguen los tubérculos, el chile, las calabazas, los frijoles, el cacao, la vainilla, el ramón o árbol del pan, los zapotes, etc. Todos ellos de consumo directo e inmediato, y como plantas destinadas principalmente al intercambio o que debían sufrir procesos de transformación, el copal, caucho, algodón, tabaco, achiote y otras semillas colorantes, madera y hojas de varias especies de palmas, y la corteza del ficus. Los animales que se cazaban o pescaban con destino a la alimentación o para aprovechar sus pieles, huesos, dientes y grasa eran venados, armadillos, pájaros de rico plumaje, jaguares, iguanas, y en los ríos, lagos y costas de los mares una gran variedad de peces, moluscos y crustáceos. Modelo clásico. Con él se obtiene el periodo de producción a largo plazo. Además, se basa en el ahorro como una fuente primordial del crecimiento, pero también plantea la existencia de pequeñas explotaciones agrícolas, empresas y gremios, por lo que poco a poco es probable que todos los sectores crezcan al mismo tiempo. El modelo clásico se basa principalmente en los mercados y los individuos, los cuales gestionan sus asuntos económicos buscando su propio provecho. De esta manera, la economía en conjunto funciona de buena forma. Crecimiento continuo.
El crecimiento continuo establece el desarrollo de los países con respecto al capital humano, así como el desarrollo de las tecnologías con las que se impulsa la investigación y se generan diversos conocimientos, lo que determinaría que los países presentes en el libre mercado, en el cual puedan ofrecer y vender los productos que elaboran, y con esto establecen un desarrollo económico. El crecimiento continuo se relaciona en la economía. Un objetivo es simplemente lograr la estabilidad económica de un país, así como lograr una actividad de exportación e importación adecuada de los productos que de él se elaboran en este país y contar con empleos que promuevan la economía de dicho país. En Yucatán, según INEGI, en julio de 2016, Yucatán presentó un crecimiento real del 3.7% y con esto el estado se coloca en la posición 11 a nivel nacional. En este periodo, nuestro país creció un 2.5%, lo que significa que nos encontramos casi en un punto porcentual por encima del crecimiento nacional. Ciclos económicos. Los ciclos económicos se representan en un país cuando existe una estabilidad económica o cuando surge una crisis. El ciclo económico se manifiesta en los ascensos y descensos de la actividad económica que ocurre en el precio interno de un producto. Como ejemplo de los ciclos económicos podríamos mencionar lo que se manejaba antiguamente en México, que vendría siendo la canasta básica, la cual, cuando el país estaba en una buena estabilidad económica, aumentaban los productos de esta canasta o disminuía el precio de esta canasta. De igual forma, cuando el país presentaba una crisis económica, lo que hacían los productos incrementaban su precio o le quitaban productos a la canasta básica. Podría decirse que cuando la canasta básica estaba en excelentes condiciones, esta tenía leche, arroz, frijol y de paso traía varias golosinas como chocolate, bolitos, o cosas extras. Esto representaba una buena economía en el país. Y cuando estaba en la mala, le quitaban productos, vendría siendo como el chocomil, la leche, dejaban cosas indispensables como el arroz nada más. Como reflexión, sabemos que el desarrollo socioeconómico permite a las personas contar con un sistema organizado que les permite valerse de recursos como el dinero, para satisfacer sus necesidades básicas y superfluas con calidad. Para que funcione correctamente, este sistema debe ser protegido y promovido por una estructura de jerarquía superior como un gobierno, que basa sus actividades en el respeto social. La descomposición social que se vive en la actualidad en México no es propia de él, está en todo el mundo. El sistema capitalista es el que genera esta situación, los problemas sociales que vivimos actualmente. Todos ellos son gracias a él, ya que modifica los valores sociales y antepone el valor económico a cualquier otro valor. Se han dado distintas propuestas para un México y un Yucatán hacia la modernidad, para tratar de transformarlos en más competitivos dentro de la tecnología, pero ninguna o muy pocas son los que han dado resultado que realmente ha visto a la población. Distintas propuestas económicas para generar verdaderos cambios políticos y sociales que alcancen un estado de bienestar. Promover alianzas con distintos países primermundistas, buscando cambios reales en la economía. Creemos que México y nuestro estado deberían poseer el sentido de querer cambiar para impulsar su desarrollo sin que sea de una manera inhumana, antiecológica y capitalista. Y si bien hay muchos aspectos por mencionar, creo que esto nos deja al menos una inquietud en nuestras mentes que nos impulsa a indagar sobre dónde está el problema de nuestro estancamiento socioeconómico como país.